Muy bien amigos, regresamos con este programa especial para recordar lo más importante de lo que ha sucedido este año en la guerra entre Rusia y Ucrania. Continuamos. La decisión de Kiev de tomar varios pueblos de la región rusa de Kursk escaló notablemente el conflicto, ya que lo que parecía ser una incursión con alrededor de 1000 tropas muy entrenadas y con armamento de la OTAN, terminó siendo la punta de lanza para una invasión total de la zona, dado que las reservas que se encontraban en Sumy, del otro lado de la frontera, entraron con fuerza y siguieron ocupando pueblos. Incluso en un primer momento el jefe del ejército ruso, Valery Gerasimov, le había comunicado al presidente Vladimir Putin que la situación estaba bajo control y que ya estaban expulsando al enemigo tras una rápida reacción de la aviación y de la artillería que se encontraba en la zona. Pero después de que Ucrania desplegara una gran cantidad de refuerzos, alrededor de 10.000, Moscú tuvo que recurrir a las tropas de élite de Chechenia, lideradas por Ramzan Kadyrov, y les pidió a los combatientes del grupo paramilitar ruso Wagner, que se encontraban en Bielorrusia, que también fueran a la zona. Las numerosas tropas que se desplegaron en la región hizo que el frente se estabilizara en unos días y que los ucranianos bajaran el ritmo de su avance, sobre todo al norte, aunque seguía habiendo fuertes combates y se anunciaban algunos avances hacia el este. Además, algunas fuerzas de reconocimiento penetraron en otras partes y si bien se retiraron, la facilidad con la que ingresaron generó alarma en Rusia y sus mandos militares reconocieron que necesitarían varios meses para expulsar completamente a los ucranianos. La incursión en Kursk es el ataque más significativo de Ucrania contra Rusia desde que Moscú lanzó su invasión contra su vecino en febrero de 2022. Según el ejército ruso, unos 1000 soldados y más de 2 decenas de blindados y tanques participan en la incursión. Rusia anunció el viernes el despliegue de más tropas y armas para frenar la incursión. Según el Ministerio Ruso de Defensa, Moscú está enviando unidades equipadas con lanzacohetes múltiples Grad, piezas de artillería remolcadas, tanques, vehículos Ural y Kamaz a la región. La incursión ucraniana representa un revés inesperado para el Kremlin, que en los últimos meses había registrado importantes victorias en el este de la ex República Soviética frente a unas tropas ucranianas menos numerosas. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, las tropas ucranianas consiguieron importantes avances territoriales desde el inicio de la incursión el martes. Estimó de todas formas que lo más probable es que las fuerzas de Kiev no controlen todo ese territorio. El presidente ruso Vladimir Putin ha denunciado una provocación a gran escala y el general de mayor rango del país prometió aplastar la incursión. El Instituto para el Estudio de la Guerra afirmó que las fuerzas ucranianas registraron avances confirmados de hasta 10 kilómetros en la región rusa de Kursk, y analistas afirman que los soldados ucranianos llegaron hasta Sutsa, donde se encuentra una estación que suministra gas a países de la Unión Europea, pasando por Ucrania. Asimismo, se destaca que hay muy poca información confiable, dado que parte del objetivo de Ucrania era la propaganda, creando pánico en Moscú y en los pueblos fronterizos, por lo que algunos soldados se hacían ver en determinados lugares, se sacaban fotos y después se retiraban, por lo que se anunciaba que el pueblo había sido tomado, cuando en realidad ya no quedaba nadie. No obstante, en otros puntos, la cantidad de tropas concentradas les permitió irse atrincherando, dejando claro que Kiev pretende poder conservarlas por lo menos hasta que comiencen las negociaciones e intercambiar localidades rusas por ucranianas. Además, Ucrania dijo que la operación pretendía levantar la moral y desestabilizar Rusia, aunque podría ser el efecto contrario si terminara saliendo mal, dado que hace meses que las fuerzas desplegadas en Donetsk, que se encuentran retrocediendo ininterrumpidamente, vienen pidiendo refuerzos, y muchos criticaron que en lugar de apoyarlas se optara por gastar recursos y enviar tropas entrenadas a una misión sin objetivos tácticos claros, justo cuando faltaban soldados. A su vez, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que buscaba llevar la guerra al territorio ruso para que supieran lo que era y que esto podría estirar las fuerzas rusas, obligándolas a enviar refuerzos del Donbass, aliviando la zona. No obstante, se advierte que Rusia tiene reservas de sobra y no necesitó sacarlas del frente ucraniano, por lo menos no del Donbass. Por lo pronto, Rusia aprobó un régimen antiterrorista en Kursk, Briansk y Belgorod y ya evacuó a miles de personas, mientras que Ucrania ya había hecho lo mismo de su lado de la frontera. Rusia admitió el domingo que tropas de Kiev se habían adentrado en la región fronteriza de Kursk.
Según un alto cargo de seguridad ucraniano, la operación a gran escala que comenzó sorpresivamente el pasado martes se propone desestabilizar a Moscú y dispersar a las fuerzas implicadas en la invasión de Ucrania. El ejército ruso afirmó que impidió mediante bombardeos aéreos, drones y artillería los intentos de avance de las tropas ucranianas en 3 localidades situadas a unos 30 kilómetros de la frontera entre ambos países. Periodistas de la AFP vieron el domingo decenas de vehículos blindados ucranianos en carreteras de la región de Sumy, fronteriza con la de Kursk. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitió el sábado por primera vez la implicación de su país en la incursión en Rusia, indicando que su objetivo es desplazar la guerra al territorio del agresor. Anoche, el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia introdujo un régimen de operaciones antiterroristas en el territorio de las regiones de Kursk, Briansk y Belgorod. Esto significa que a partir de hoy habrá restricciones de movimiento por separado. Habrá controles de documentos donde haya amenaza de actos terroristas. Según la legislación rusa, las fuerzas de seguridad y el ejército disponen de amplios poderes de emergencia durante las llamadas operaciones antiterroristas. Más de 76.000 personas ya han sido evacuadas y el operador ferroviario ruso fletó trenes de emergencia desde Kursk a Moscú, a unos 450 kilómetros de distancia, para quienes quieran abandonar el lugar. Ucrania, a su vez, pidió evacuar a al menos 20.000 civiles de la región de Sumy. El ejército ruso afirmó el miércoles que Ucrania había movilizado a 1.000 soldados para lanzar su incursión, una operación inédita que se produce 2 años y medio después de la invasión rusa de la exrepública soviética, pero un representante ucraniano aseguró a la AFP que eran muchos más soldados, probablemente miles. Por otra parte, Rusia acusó a Ucrania de utilizar armas químicas y de cometer otros crímenes de guerra en la región de Kursk, como ponerse el uniforme enemigo para emboscarlos o utilizar ambulancias para transportarse de forma segura. Además, destacó que no se sabe nada de miles de civiles que vivían en las zonas que quedaron bajo control ucraniano. De cualquier forma, Ucrania no perdió el apoyo de sus aliados occidentales, que hasta ahora defendían que sus armas solo se utilizaban para defender territorio ucraniano. La Unión Europea destacó que la ofensiva seguía siendo una acción defensiva, porque para rechazar al enemigo, Ucrania también tenía derecho a atacarlo en su propio territorio. A su vez, Estados Unidos dijo que Kiev había cumplido con las condiciones para utilizar su armamento en territorio ruso, dado que seguía siendo una región fronteriza, pero hizo como que no sabía nada y dijo que estaba intentando entender los objetivos y el desarrollo de esta nueva acción. No obstante, también se denunció que mientras varios países europeos se resisten a reemplazar el gas ruso por el estadounidense por ser más caro, Ucrania atacó Sudzha, la ciudad donde se encontraba la terminal que envía el gas a Europa, lo que también hizo que se dispararan los precios internacionales, beneficiando nuevamente a Estados Unidos. El apoyo norteamericano a la invasión llamó la atención, no solo porque se cruzó una nueva línea roja que aumenta la tensión con la OTAN, sino porque el secretario de Estado, Antony Blinken, hace 2 años justificaba los envíos de armas, asegurando que solo se utilizarían en Ucrania. Además, en Kursk hay objetivos muy sensibles, como la central nuclear de Kurchatov, y no se sabe cómo respondería Rusia si las tropas ucranianas pudieran tomarla. Están aparentemente a las puertas de una oficina de Gazprom. Esta gasística es la mayor empresa estatal de Rusia. Al Organismo Internacional de Energía Atómica le preocupa que los combates se estén acercando a la central nuclear de Kursk. Pide máxima moderación para evitar accidentes. Specifically with regard to weapon systems being provided, the Ukrainians have given us assurances that they will not use these systems against targets on Russian territory. There is a strong trust bond between Ukraine and the United States, as well as with our allies and partners. So yes, it is consistent with our policy, and we have supported Ukraine from the very beginning to defend themselves against attacks that are coming across the border and for the need for crossfires. So they are taking actions to protect themselves from attacks that are coming from a region that are within the U.S. policy of where they can operate, our weapons, our systems, our capabilities. In terms of this actual operation that's ongoing in the Kursk region that you've referenced, I'd refer you to the Ukrainians to speak more to that. We are getting more information, but really it's for them to speak to their own operations. 2 senadores estadounidenses elogiaron la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk y prometieron luchar por el futuro apoyo de Estados Unidos a Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantuvo un esperanzador encuentro con el político demócrata y el republicano en la capital ucraniana. We think that Ukraine is fighting a legitimate defensive war against an illegal aggression.
And in the framework of this legitimate right to defend itself, Ukraine is entitled to hit the enemy wherever it finds necessary on its territory, but also on the territory of the... Rusia continuó sus avances en Donetsk, específicamente al sur de Pokrovsk, en Toretsk, en torno a la fortaleza de Vuhledar y en los flancos de Chasiv Yar, aunque parece haber ralentizado un poco sus avances con respecto a las semanas anteriores. Esto tal vez se puede explicar por la reactivación del frente de Zaporilla, donde también gana terreno tras meses de estancamiento, pero sobre todo por la contraofensiva en la región rusa de Kursk. Al sureste de la zona ocupada, expulsó a los ucranianos de Porky, mientras que avanza en todo el frente del oeste y más al norte está intentando cerrar un cerco para dejar rodeadas a las tropas ucranianas que están en la zona. No obstante, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky defiende que todo transcurre de acuerdo a su plan, dado que sus tropas están intentando romper las defensas rusas más al oeste, con el objetivo de encerrar a los rusos que defienden Kursk, o por lo menos distraer de la contraofensiva que llevan a cabo. No obstante, por ahora no tienen ningún avance importante, a pesar de que están teniendo pérdidas significativas, y todavía están lejos de Glushkovo, que es el objetivo inmediato en la zona, tras haber volado todos los puentes que conectaban a la ciudad con el resto de la región. Para Zelensky es importante detener la rápida pérdida de territorio si quiere plantear en la Asamblea de Naciones Unidas un plan de victoria que sea creíble, ya que dijo que la conservación de los territorios en Kursk formaba parte importante de su estrategia para forzar a Rusia a negociar. A su vez, el canciller ucraniano, Andriy Sybiga, invitó a la ONU y a la Cruz Roja a que visitaran la zona ocupada de Kursk, lo que fue visto por Rusia como una grave provocación. Las fuerzas rusas están a la ofensiva en Kursk. Moscú afirma haber retomado el control de varios asentamientos en la región. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que a pesar de los avances rusos, todo marcha según lo previsto. Eso es lo que conseguimos con la operación de Kursk. Tal vez alguien esperaba resultados diferentes, pero dio los resultados que esperábamos. Hemos detenido al enemigo en la región de Kharkiv y hemos frenado su avance en la región de Donetsk. La situación allí dista mucho de ser positiva, pero al menos han retirado sus fuerzas en otras zonas. Moscú dice que sigue adelante con su contraofensiva. Sus fuerzas afirman haber destruido varios equipos militares tanto de Ucrania como de algunos países de la OTAN. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han llevado a cabo 39 ataques colectivos con armas guiadas de precisión y drones. Como resultado, se han alcanzado instalaciones petrolíferas y energéticas utilizadas para la industria de defensa ucraniana, infraestructuras de bases aéreas, centros de fabricación de misiles y municiones. Ambos bandos reivindican sus logros en Kursk. Sin embargo, la situación sobre el terreno sigue siendo inestable. El jefe de la diplomacia ucraniana, Andriy Sybiga, invitó el lunes a la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja a visitar la parte de la región de Kursk ocupada por Ucrania. Rusia denunció esta invitación como una pura provocación e instó a la ONU y a la Cruz Roja a no aceptarla. La ONU respondió el lunes poniendo como condición el consentimiento de Moscú. Y mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó por octava vez a Kiev para comunicar la decisión del bloque de utilizar los beneficios de los activos rusos congelados como garantía en un nuevo préstamo a Ucrania por 35.000 millones de euros, que le daría un alivio fiscal. La medida fue largamente esperada por el gobierno de Volodymyr Zelensky, dado que Europa estaba buscando la manera de presentarla como compatible con la legislación del bloque y con la legislación internacional en general, y forma parte de un plan más amplio de los países del G7 que buscan hacer lo mismo. Von der Leyen dijo que Kiev podría disponer del dinero como creyera conveniente, pero que podría servir para reparar la infraestructura energética tras los masivos bombardeos rusos contra el sector, teniendo en cuenta que comenzaba la temporada de frío. Un día antes, había anunciado que destinarían al país 160 millones de euros con ese objetivo, calculando que podría reparar alrededor del 15% de la red eléctrica, mientras que también anunció un plan para cubrir el 25% de sus necesidades. Además, en un intento de apoyar la industria de defensa ucraniana, informó que seguiría en el ejemplo de Dinamarca
y le harían pedidos de armamentos y material militar. El préstamo todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo y los miembros del bloque por mayoría cualificada, pero se da por descontado que conseguirá el apoyo necesario. Por su parte, Zelensky dijo que utilizaría el dinero para crear guarderías, refugios antiaéreos, en la fabricación de misiles y en la reconstrucción del sistema energético, que ya perdió más de la mitad de su capacidad. A su vez, pidió que el dinero se liberara inmediatamente. La Unión Europea avalará un préstamo de 35.000 millones de apoyo a Ucrania. Así lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su visita a Kiev este viernes junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El préstamo forma parte de un plan de los países del G7 para recaudar 50.000 millones de euros para Ucrania a cuenta de los futuros intereses que generarán los activos estatales rusos intervenidos en Occidente. This is a huge step forward. We are now confident that we can deliver this loan to Ukraine very quickly. A loan that is backed by the windfall profits from immobilized Russian assets. So crucially, this loan will flow straight into your national budget. This will improve Ukraine's macro-financial stability, and it will provide you with significant and much-needed fiscal space. El presupuesto de la propia Unión Europea será el aval que se utilizará como garantía financiera. El préstamo tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo y por los países de la UE por mayoría cualificada. Von der Leyen indicó que corresponde a Ucrania decidir en qué empleará los fondos. Esta nueva partida se añadirá a los 50.000 millones acordados en la cumbre del G7 entre la Unión Europea y sus socios en junio. Algo que ha agradecido Zelensky, sobre todo ahora que se acerca el invierno y Rusia está aumentando sus ataques con drones. Rusia ha destruido la mitad de la infraestructura energética de Ucrania. Ha perdido 9 gigavatios de capacidad de generación de energía. Pero lo que podría escalar el conflicto todavía más es el envío de tropas norcoreanas a Rusia. Tras la denuncia de Corea del Sur y Ucrania, los países de la OTAN aseguran que se confirmó el traslado de norcoreanos, aunque las cifras varían entre 1.500 y algo más de 10.000. Además, también se desconoce cuáles son las intenciones, si se limitan a realizar ejercicios entre aliados para prepararse ante la posibilidad de un enfrentamiento directo con la OTAN o van a entrar en combate, que es lo que se asegura que va a terminar pasando. Probablemente dentro de las fronteras rusas para terminar de repeler la ofensiva ucraniana. De cualquier manera, el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, consideró que la presencia de norcoreanos en Rusia era una amenaza para la seguridad del Indo-Pacífico y Europa, una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y una peligrosa expansión de su guerra ilegal. A pesar de que si permanecieran en Kursk, estarían defendiendo el territorio ruso de una invasión extranjera. Además, los aliados consideran que sería un signo de desesperación de Putin, mientras los rusos destacan que Estados Unidos también utilizaba sus alianzas para arrastrar a sus guerras al Reino Unido y otros países de la OTAN. Por lo pronto, Putin no despejó las sospechas y dijo que el artículo de defensa mutua con Corea del Norte estaba en vigor y que verían cómo aplicarlo. A su vez agregó que Pyongyang se tomaba muy en serio la alianza. Por su parte, Estados Unidos dijo que si Corea del Norte se unía a la guerra, ya no impondría límites al uso de sus armas, y Corea del Sur evalúa enviar armas a Ucrania, mientras Zelensky cree que la OTAN tendría que intervenir directamente, lo que derivaría en la Tercera Guerra Mundial. Lo que podía ser ficción, al parecer es realidad y según Kiev es inminente. El mundo puede ver claramente las verdaderas intenciones de Rusia, continuar la guerra. Por eso es esencial una respuesta firme y con principios de los líderes mundiales. La participación real de Corea del Norte en el combate no debe ser recibida con indiferencia o comentarios inciertos, sino con una presión tangible sobre Moscú y Pyongyang, para que respeten la Carta de las Naciones Unidas y los hagan responsables de esta escalada. Ucrania ya había advertido anteriormente del paso que daba Putin en el conflicto y el presidente ruso no se esconde de ello. El artículo 4 está en vigor. El cómo lo aplicamos es todavía una incógnita. Estamos en contacto con nuestros amigos norcoreanos y decidiremos en función. Corea del Norte opina lo mismo, pero quiero resaltar que es nuestra decisión soberana si aplicamos algo o no, dónde, cómo y si lo necesitamos. O tal vez solo realizamos algún tipo de simulacros, entrenamiento militar, intercambio de experiencias.
es asunto nuestro. El artículo al que hace referencia Putin establece un memorando de colaboración militar entre ambos países, un futurible despliegue cuya cifra sigue siendo incierta y que tiene entretenida la inteligencia de varios países. El gobierno neerlandés ha afirmado que Pyongyang aportará 1.500 efectivos, mientras que Estados Unidos habla de 3.000 y Seúl de hasta 12.000. Cifras que no eclipsan el hecho irrefutable que el viaje de los soldados norcoreanos hacia Occidente ya no está en tela de juicio, tras los indicios que dicen tener la OTAN y Estados Unidos. Un despliegue que, de confirmarse, sería legal según Corea del Norte. Y por otra parte, a 2 meses de su salida de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense Joe Biden generó preocupación en todo el mundo, ya que, según los medios norteamericanos, decidió levantar las restricciones a Ucrania para que atacara cualquier punto de Rusia con sus misiles de largo alcance. Una medida que el presidente ruso Vladimir Putin ya había advertido que sería considerada como la implicación de la OTAN en el conflicto y la había calificado como muy cercana a la agresión directa. Además, había dicho que un ataque masivo sobre Rusia ameritaría el uso de armas nucleares. A su vez, se comunicó que la medida había sido tomada como respuesta a la supuesta implicación de tropas norcoreanas en la guerra, a pesar de que, si bien el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky había dicho que ya habían entrado en combate, no se confirmó su participación y el propio jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, informó que recién se estarían preparando para ser desplegadas. Además, se especula con que, de ser cierto, se limitaría a la región rusa de Kursk y no cruzarían a territorio ucraniano. La semana pasada se había afirmado que tanto el gobierno demócrata como Francia y el Reino Unido intentarían escalar la situación hasta un punto de no retorno para que fuera imposible que Donald Trump retirara su apoyo a Ucrania. Los misiles autorizados son los ATACMS, que tienen un alcance de 300 kilómetros. Y si bien los rusos dijeron que no cambiarían la dinámica del conflicto, 2 miembros del Consejo de la Federación de Rusia, la Cámara Alta del Parlamento, afirmaron que la escalada podría dejar en ruinas a Ucrania de un día para el otro y que era un gran paso hacia la Tercera Guerra Mundial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llevaba meses pidiéndolo. Ucrania quiere utilizar misiles de largo alcance contra objetivos rusos. Hasta ahora, una línea roja de los aliados occidentales. Hoy, el presidente Biden habría levantado ese veto según medios estadounidenses. Putin advirtió que esto supondría una escalada mayor en el conflicto. En los próximos días, Ucrania podría empezar a usar esos misiles suministrados por Washington, según apuntan algunas fuentes. Biden ha prometido ayudar a Kiev todo lo posible antes de que termine su mandato en apenas 2 meses, frente a un Trump reacio a seguir enviando armas a Ucrania. El presidente de Ucrania rompe su silencio tras recibir luz verde de Washington para usar armas estadounidenses dentro de Rusia. Pero a pesar de haberlo pedido repetidamente desde hace meses, la respuesta de Zelensky fue notablemente moderada. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе He estado diciendo una y otra vez que Ucrania debe ser capaz de utilizar las armas que le proporcionamos, no solo para detener las flechas, sino también para ser capaz de golpear a los arqueros. Si tal decisión ha sido tomada y transmitida al régimen de Kiev, entonces esto significa una nueva etapa cualitativa en la escalada de las tensiones. También es una situación cualitativamente nueva desde el punto de vista de la implicación de Estados Unidos en este conflicto. Y poco después de que Zelensky dijera que el permiso recibido por Estados Unidos no se anunciaba porque los misiles hablaban por sí solos, Rusia denunció que su territorio había sido atacado con 6 misiles ATACMS y que, si bien destruyeron casi todos en el aire, uno solo pudo ser dañado e impactó en el recinto de una instalación militar en la región fronteriza de Briansk, aunque sin provocar víctimas. Y como prueba de la tensión, poco después del ataque, la Embajada de Estados Unidos en Ucrania cerró sus puertas, previendo un gran bombardeo como represalia. Lo que ocurre con los misiles ATACMS, al igual que con los Storm Shadows del Reino Unido, es que para su funcionamiento necesitan la implicación de estos países, que los operan, eligen objetivos y dan servicio satelital, por lo que Rusia considera que la participación de Estados Unidos en la guerra ya es directa. Y lo que disparó las alarmas fue la aprobación de Putin de la nueva doctrina nuclear, que parece preparar el terreno para comenzar a utilizar armas nucleares en Ucrania.
dado que justifica un ataque de estas características contra un Estado que no cuente con esas capacidades si está siendo apoyado por potencias nucleares. Además, también se agrega que la amenaza a su soberanía o a la integridad territorial o un ataque aéreo masivo también podría provocar una respuesta nuclear. Por su parte, Francia y el Reino Unido salieron a desmentir algunas versiones que apuntaban a que ellos habían tomado la misma decisión que Washington, pero el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, confirmó que varios países europeos también habían levantado las restricciones. Rusia dijo el martes que Ucrania disparó misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos contra su territorio por primera vez en 1000 días de conflicto. El ataque tiene lugar unos días después de que Kiev recibió la autorización de Washington de golpear suelo ruso con sus misiles de largo alcance. Según el Ministerio Ruso de Defensa, el ataque tuvo lugar a las 3:25 locales con 6 misiles balísticos contra un emplazamiento en la región de Briansk. Añadió que se usaron misiles tácticos ATAK-MS de fabricación estadounidense. El uso de este tipo de misiles era una línea roja para Moscú, que había prometido una respuesta apropiada si eso ocurría. Desde Río de Janeiro, donde participa de la cumbre del G20, el canciller ruso Sergei Lavrov prometió una respuesta acorde de Moscú tras el lanzamiento y aseguró que marca una nueva fase de la guerra de Occidente. El martes, el presidente ruso Vladimir Putin firmó además un decreto que amplía las posibilidades del país de utilizar armas nucleares. La medida permite a Rusia utilizar armas nucleares contra un país sin armas atómicas como Ucrania, pero que esté respaldado por una potencia nuclear como Estados Unidos. Putin advirtió en septiembre pasado que si Occidente permitía a Ucrania atacar territorio ruso con misiles de mayor alcance, significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia. Y ahora quisiera dejar de lado el conflicto en Medio Oriente para ir a Europa. La guerra en Ucrania está a punto de convertirse en una guerra mundial, después de que Estados Unidos y el Reino Unido levantaran las restricciones para que se atacara con sus misiles de largo alcance cualquier punto de Rusia. El Kremlin había advertido que este paso sería considerado como el involucramiento directo de la OTAN en el conflicto, ya que los sistemas no pueden ser disparados sin la participación de tropas de Estados Unidos en el caso de los ATACMS y británicas en el de los Storm Shadow. Y después de que Ucrania atacara Briansk con estas armas, el mandatario ruso Vladimir Putin dijo que ahora tenía derecho de apuntar directamente contra los aliados y que no descartaba atacar a los países que habían suministrado armas a Kiev, agregando que el conflicto ya estaba adquiriendo tintes globales. Una consideración que también hizo el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius, que advirtió sobre los peligros de una tercera guerra mundial. Occidente todavía no mostró pruebas del supuesto despliegue en Kursk de tropas norcoreanas, pero esto ya hizo que Corea del Sur se dispusiera a enviar armas a Ucrania. Y ahora se denunció que Rusia había tomado una gran cantidad de mercenarios de Yemen, aunque tampoco se mostraron pruebas. A su vez, Francia y el Reino Unido volvieron a discutir la posibilidad de enviar tropas a combatir directamente contra Rusia, o por lo menos facilitar la llegada de mercenarios de sus países, aunque ya hay una gran cantidad, sobre todo en Kursk. Las potencias europeas están intentando responder al próximo gobierno de Donald Trump, que podría dejar de ayudar a Ucrania, mientras algunos especialistas advierten que podría colapsar si Rusia continúa avanzando al ritmo actual. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó el jueves que el conflicto en Ucrania tiene ya visos de guerra mundial. El mandatario ruso aseguró que no descarta golpear a las potencias occidentales que suministraron a Kiev armas empleadas para atacar a Rusia. Nos consideramos con el derecho a utilizar nuestras armas contra instalaciones militares de aquellos países que permitan usar sus armas contra nuestras instalaciones. Y si hay una escalada de acciones agresivas, responderemos con la misma decisión y de forma reflejada. Putin confirmó en un breve discurso televisivo que Rusia había disparado contra Ucrania un nuevo tipo de misil balístico hipersónico en su configuración desnuclearizada, en respuesta a los bombardeos ucranianos con misiles occidentales contra territorio ruso. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró que el disparo contra Dnipro en el centro-este del país es un acto de un vecino enloquecido que usa a Ucrania como terreno de ensayo militar. Se trató de una acción inédita en más de 2 años y medio de guerra.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Rusia avisó a Estados Unidos con una antelación de 30 minutos sobre su intención de disparar un misil hipersónico. Puedo confirmar que Rusia lanzó un misil balístico experimental de alcance intermedio. Este IRBM estaba basado en el modelo de misil balístico intercontinental RS-26 Rubes de Rusia. La Casa Blanca señaló a Rusia de ser responsable de empezar la guerra en Ucrania y de intensificar su agresión al territorio soberano de ese país. Putin declaró además que su país está preparado para cualquier escenario, incluso para usar armas nucleares, tanto frente a Ucrania como frente a las potencias occidentales. Y como veíamos en el informe, Rusia respondió a los ataques con ATACMS y Storm Shadow lanzando un nuevo misil hipersónico de medio alcance que impactó en la ciudad de Dnipro. Washington y Moscú habían acordado destruir este tipo de armamento en 1987 con la firma del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que fue un gran paso hacia los siguientes acuerdos de desarme. No obstante, Estados Unidos se retiró del tratado en el 2019, lo que terminó siendo un grave error, ya que Rusia respondió tomando la misma decisión al día siguiente y ahora es el único país que tiene este tipo de armamento. El misil destruyó una fábrica militar, pero más allá del objetivo, lo importante fue que la prueba fue un éxito, demostrando que tenía esta capacidad y que el misil contaba con una gran precisión. Poco después, Putin felicitó a los creadores del misil, que tiene capacidad para aportar armas nucleares y es imposible de interceptar, y pidió que se diera comienzo a su producción en serie, porque permitía garantizar la integridad territorial y la soberanía de Rusia. A su vez, Ucrania aumentó los llamados a sus aliados para que se involucraran y dieran comienzo a la Tercera Guerra Mundial, sabiendo que no podría responder a este tipo de misil, y convocó a una reunión urgente con la OTAN en un intento de analizar una respuesta conjunta. Por su parte, el vocero de la alianza, Farhad Aklala, dijo que el misil no iba a cambiar la voluntad de ayudar a Ucrania ni modificaría el curso de la guerra, pero se evidenció una gran preocupación. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el viernes iniciar la producción en serie del misil hipersónico Oreshnik, después de que el ejército ruso lo usara para bombardear la ciudad ucraniana de Dnipro. En una reunión televisada con altos mandos militares, Putin añadió que seguirán haciendo pruebas con ese misil. La prueba fue un éxito, los felicito por eso, y como ya se ha dicho, continuaremos con estas pruebas, incluso en condiciones de combate, dependiendo de la situación y de la naturaleza de las amenazas a la seguridad de Rusia. El mandatario dijo además que Rusia tiene una reserva de estos misiles listos para uso y afirmó que nadie más en el mundo dispone actualmente de ese tipo de armamento. Es muy importante que tanto los soldados en el frente como nuestros ciudadanos en general sepan que contamos con una base tecnológica colosal y una sólida retaguardia industrial y científica para proteger nuestra seguridad. Y el sistema de armas que se probó ayer es otro garante fiable de la integridad territorial y la soberanía de Rusia. El Oreshnik es un misil balístico con capacidad nuclear de alcance medio, lo que supone que puede alcanzar blancos situados en un rango de 3.000 a 5.500 kilómetros. Rusia disparó el jueves ese nuevo tipo de misil balístico hipersónico sin carga nuclear contra un emplazamiento militar en Dnipro, en el centro-este de Ucrania. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hecho un resumen con lo más importante de lo que ha sucedido este año en la guerra en Ucrania, que como vimos estuvo marcado por un avance incontenible de las tropas rusas, la ocupación de territorio ruso, una escalada provocada por la utilización de misiles de largo alcance por parte de Ucrania, en un conflicto que bien podría escalar hacia la Tercera Guerra Mundial o finalizar con los esfuerzos de la futura administración de Donald Trump. Espero que hayan disfrutado de este programa especial y que tengan un muy feliz Año Nuevo.